Mañana 32 minutos, sigue bajo cero la sensación térmica en la provincia de Mendoza, 1 grado bajo cero, una mañana fría en este comienzo de semana. Hoy es lunes 22 de junio, hemos comenzado el invierno en la República Argentina, venimos del sábado, Día de la Bandera, 200 años de la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano, pero es importante destacar también que de acuerdo a la historia, a lo que uno puede leer, la bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 y uno se pregunta por qué se celebra el Día de la Bandera el 20 de junio. Bueno, para saber todo lo que por ahí desconocemos, porque a mí cuando fui a la primaria y a la secundaria me contaron otra historia, como me imagino a ustedes, oyentes que nos escuchan también, vamos a saludar a Camila Perochena, que es historiadora. Ayer la vi en Telefe en el programa de Rosín y la verdad seguí atentamente todo lo que ella contaba porque verdaderamente fui aprendiendo cosas que, créanme, desconocía. Camila, ¿cómo te va? Hugo Lombardi te saluda. Gracias por Hola, atendernos. Buen Hugo. día. ¿Cómo estás? No, por favor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Karina, yo no te voy a preguntar tanto porque quiero aprender. Por eso quiero que nos cuentes la verdadera historia, o por lo menos lo que más se acerca a la historia de la bandera, dónde se creó, cuándo, por qué los colores. ¿Fue Belgrano su creador? Bueno, todo lo que más nos puedas contar de la historia de la bandera. Bueno, siempre lo de verdadera historia es un problema, ¿no? Sí, Simplemente voy a contar la historia, tal como los documentos nos muestran qué es lo que Belgrano sintió con ese izamiento, porque generalmente tendemos a pensar, o uno se debe imaginar que Belgrano debió haber pensado que estaba creando la bandera argentina, creando la bandera de un país, y que eso era un antes y un después en su vida. La realidad es que ese acontecimiento no aparece ni siquiera en la autobiografía de Belgrano, ¿bien? Para Belgrano no fue un antes y un después, y los contemporáneos no lo vivieron como un momento fundacional tal como nosotros lo vemos hoy. ¿Y eso por qué? Bueno, eso en principio por la historia de cómo se dio ese izamiento y lo que pasó después, ¿no? Belgrano se encontraba en Rosario en 1812 porque lo habían enviado a construir unas baterías, la batería de la Independencia y la batería Libertad en la isla y a orillas del río Paraná. Llegó con todos sus soldados, estuvo solamente un mes y medio, entre mediados de enero y fines de febrero de 1812, o sea, no estuvo mucho tiempo así, y en ese tiempo construyó las baterías. Rosario en ese momento era una ciudad bueno, no era una ciudad, era un pueblo muy pequeño, de unos 400 habitantes nada más, y Belgrano en ese contexto entonces le escribe al triunvirato preguntándole si podían sus soldados usar una escarapela celeste y blanca para distinguirse de los soldados enemigos. Efectivamente, el triunvirato le da el ok, pero Belgrano va un poquito más allá, porque además de la escarapela celeste y blanca, el 27 de febrero decide izar una bandera con los mismos colores de la escarapela. Pero no la avisa al triunvirato antes. Entonces, él le escribe al triunvirato después de izarla, diciéndole, bueno, hoy a las 6:30 de la tarde hice una bandera celeste y blanca. Y al triunvirato no le gustó nada esto, porque tenemos que entender que estamos en un contexto todavía no de independencia, sino de revolución. claro. Bien, la independencia no había sido declarada todavía. Entonces el triunvirato le responde, bueno, esto que se hizo debería ser considerado un rasgo de entusiasmo, le pedimos que guarde esa bandera, y que hice la que le enviamos acá, que era la bandera española. El problema es que Belgrano nunca recibe esta carta, porque bueno, las cartas en el siglo XIX tardan en llegar de un lugar a otro, y entonces cuando llega la carta a Rosario, Belgrano ya se había ido al norte a comandar el ejército auxiliar del Perú, entonces nunca recibe la carta. Por eso el 25 de mayo de 1812 Belgrano vuelve a izar la bandera blanca y celeste que había izado en Rosario, el triunvirato vuelve a enterarse, pero esta vez digamos que queda todo mal, o sea, el triunvirato le vuelve a escribir a Belgrano, y Belgrano ahí sí recibe la carta, y cuando recibe la carta, Belgrano responde, me voy a deshacer de esta bandera para que no quede memoria de ella, ¿bien? Entonces, de alguna manera en la vida de Belgrano esto pasó más como un acto de desobediencia que otra cosa, y la realidad es que no volvió él en sus memorias o en
o en su vida posterior a recordar este hecho. Este hecho fue rescatado recién, bueno, en las memorias de paz, pero se terminó de convertir en un hecho fundacional de la nación en 1816, en 1857, cuando Belgrano publica la historia de Belgrano y de la independencia. Ahora, Camila, Cuando Mitre publica la historia de Belgrano y la independencia. Sí, el celeste y blanco, ¿de dónde surge? Bueno, no está claro de dónde surge. La realidad es que los colores de la familia de Borbón eran de esos mismos colores, celeste y blanco. Por eso hay muchas banderas en Hispanoamérica que retoman el celeste y blanco, bien, porque retoman los colores de la familia Borbón. Entonces también podía ser interpretado como un color que buscaba mostrar la obediencia al rey Fernando VII y no al Consejo de Regencias que se encontraba en Cádiz y que respondía a los colores de la bandera española. Y en un principio, ¿cómo era la bandera, el diseño de la bandera que hizo Belgrano en Rosario? Bueno, se cree que eran dos rayas, como franjas horizontales, una azul celeste y una blanca, pero no estamos seguros. Porque también hay una parte de la historia que cuenta que hay una bandera en Sucre que eran dos franjas blancas y una celeste al medio. Sí, no estamos seguras de... La bandera que se hizo acá no es una bandera que se haya conservado, ¿no? Entonces en Rosario, ¿no? Sí. No es una bandera que se haya conservado, entonces no tenemos muy en claro cómo era ese diseño y los documentos tampoco lo dicen. Y en ese monumento donde hoy se iza la bandera, la cuna de la bandera es Rosario, pero ese es el verdadero monumento donde izó por primera vez la bandera Belgrano. A ver, en ese momento Rosario era un pueblito muy chiquito, por supuesto, ahí no había ningún monumento, ¿no? Por suerte te veo si había casas en Rosario en ese contexto, ¿no? En Rosario era un pueblito de 400 habitantes. Lo que sucedió es que mucho tiempo después, recién en 1898, se trató de determinar cuál era el lugar en donde Belgrano izó la bandera. Ahí se colocó una piedra fundamental para en algún momento construir un monumento, y el monumento recién se construyó en 1950 y se terminó de construir en 1957, ¿bien? Entonces, sí, el lugar donde hoy está el monumento se supone que es el lugar del izamiento, o la zona esa, nunca vamos a saber exactamente cuál fue ese lugar, pero bueno, el monumento es algo que vino recién en el siglo XX. Camila, y cuando él dice que se va a deshacer de la bandera en la segunda carta que recibe, ¿qué pasó? ¿Se deshizo o no? Bueno, sí, efectivamente, Belgrano era una persona obediente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y respetaba mucho el orden y respetaba mucho las jerarquías, y era obediente al poder central en Buenos Aires, ¿no? Muchos tratan de ver en esto como un gesto de rebeldía frente a Buenos Aires. Bueno, no necesariamente esa situación puede verse de esa manera, ¿no? ¿Y quién fue el que determinó finalmente que la bandera argentina sea la que hoy tenemos? Bueno, no, eso ya después con la independencia, ¿no? Una Sí. vez que se declaró la independencia, ahí sí tenía sentido tener una bandera argentina. El problema de tener la bandera argentina en 1812 era que estábamos en una situación ambigua. ¿Por qué estábamos en una situación ambigua? Bueno, porque todavía habíamos empezado la revolución, pero habíamos empezado la revolución diciendo que éramos leales al rey Fernando VII, y el rey Fernando VII se encontraba en ese momento preso en cautiverio por Napoleón Bonaparte. Entonces, el problema o el gran problema pasó a ser, para tener una bandera hay que esperar a declarar una independencia, y todavía ni siquiera sabíamos si íbamos a declarar la independencia, quiénes. Es decir, para eso se tuvo que liberar de alguna manera a Fernando VII cuando fue derrotado Napoleón, se restauró Fernando VII, y una vez que Fernando VII fue restaurado en el trono, ahí de alguna manera Fernando VII dice, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Como ahora ya está, devuelvo, y muchas gracias por cuidar la soberanía mientras yo estaba preso, pero ahora me pueden devolver el poder, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Entonces, ahí la clave es la independencia de 1816. Ahora, ¿qué necesidad tenía Belgrano? Digo, nació de una familia que se encontraba bien económicamente y termina
muriendo en la pobreza, de hacerse militar. Él se hace militar a los 40 años, era político, periodista, bueno, ¿se hace militar a los 40 años? Bueno, eso es una buena pregunta. La realidad es que Belgrano sí cambió su vida completamente a los 40, es decir, fue un antes y un después, decidió dedicarse a algo que no se había dedicado nunca en su vida, que es a la carrera militar, y de lo que tenía pocos y casi nulos conocimientos, ¿no? De hecho, Belgrano se tuvo que poner a estudiar, eso es algo destacable de Belgrano, ¿no? Cómo le ponía el cuerpo y el entusiasmo a todos los proyectos que encaraba, ¿no? Desde formar parte de la primera junta, ser secretario del Consulado de Comercio, coronar a Carlota Joaquina como reina, sus diferentes proyectos y después luego ser militar, son proyectos a los que le puso mucho el cuerpo, mucho el entusiasmo. Bueno, y en ese sentido, al proyecto de ser militar también, ¿no? Es decir, a los 40 años Belgrano se puso a estudiar fervorosamente libros de guerra, de estrategia, con éxito dispar, ¿no? O sea, son más las derrotas en realidad que los triunfos en esas batallas. Pero sin duda le puso mucho el cuerpo a lo que le estaba pidiendo y exigiendo el triunvirato. Bueno, y en esos triunfos, que fueron menos que las derrotas, fue premiado con dinero que en definitiva destinó para escuelas que al final no se hicieron. Sí, a ver, no está claro. Él es verdad que destinó no solo para escuelas, él destinó parte de su salario a, por ejemplo, para pagar y costear las expediciones, es decir, parte de sus diferentes salarios como revolucionario fueron usados para pagarle a los diferentes soldados que formaban parte de las expediciones, sí. ¿Y su vida personal, su vida privada, cómo fue? Bueno, eso es un tema. A ver, se habla mucho de la vida privada de Belgrano. La realidad es que los historiadores nos preocupamos por las vidas privadas de los personajes, en tanto esas vidas privadas nos sirvan para decir algo sobre su vida pública, sobre las consecuencias que eso tuvo en su vida pública. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Belgrano es un hombre que nunca se casó, es decir, podríamos decir, dedicó su vida un poco a la política y a la revolución. Eso no significa que no haya estado con mujeres, estuvo con varias mujeres y se le conocen por lo menos 2 hijos, a los cuales él nunca reconoció como tales. De hecho, uno de sus hijos fue adoptado por Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas, antes de que Rosas sea conocido como es hoy, o como fue después. Entonces, bueno, básicamente tuvo 2 hijos, una hija en Tucumán y después el hijo que adoptó Rosas, pero ninguno de estos hijos fueron reconocidos, en su testamento tampoco. Entonces, bueno, digamos que hijos oficiales, legítimos o reconocidos no tuvo y tampoco se casó. ¿Y también tuvo un romance en Francia? Y la verdad que no tengo idea. Puede ser. También se habla de que tuvo algo también una mujer en Francia, pero lo concreto, como decís vos, nunca se casó, nunca reconoció hijos. Bueno, toda su vida la dedicó definitivamente a lo que eligió, ¿no? Terminar, ¿y por qué termina como realmente termina Belgrano? Bueno, a ver, Belgrano, no es que por qué termina como termina. Belgrano estaba muy enfermo, él murió finalmente de sífilis, tuvo varias enfermedades en su último tiempo, producto también del desgaste que sufrió en las diferentes batallas y guerras en las que tuvo que luchar, y tiene mucha mala suerte con el día de su muerte, mucha mala suerte porque muere en plena anarquía del año 20 en Buenos Aires. En ese contexto, el día justo de la muerte de Belgrano es un día que se suceden 3 gobernadores en Buenos Aires, por lo cual nadie le presta atención a la muerte de Belgrano, hasta tal punto que los funerales más grandes de Belgrano se van a celebrar recién un año después de su muerte, ¿no? En 1821. Por lo cual,
pobre Belgrano tiene mucha mala suerte porque muere en un contexto en el cual nadie le presta atención, y en su bicentenario, cuando se suponía íbamos a hacer unas terribles rituales festejando o conmemorando su muerte, tenemos la mala suerte de que caen en pandemia y que se tienen que suspender todos los eventos que se habían organizado. Así que digamos que Belgrano pobre no tiene mucha suerte con los días, ¿no? Si tuvieras que definirlo a Belgrano, ¿cómo lo definís? Bueno, yo creo que lo definiría como un entusiasta en algún punto, ¿no? Una persona que se entusiasmó con numerosos proyectos. Muchos de ellos terminaron no saliendo muy bien, pero bueno, sin duda era un entusiasta. Camila, ha sido un placer poder escucharte. Te No, por agradecemos el tiempo favor. que nos has dedicado. Hasta luego. Un beso, que la pases bien, gracias. Camila Perochena es historiadora. Nos parecía interesante, ¿no? Hablar un poquito de la historia de la bandera, de cuántas cosas se dicen, se escuchan, se ven. Y ayer la veía y la verdad me llamó la atención y me pareció importante tener la oportunidad de hablar un poquito con ella y que nos cuente. Como bien dice, los historiadores por ahí tienen cada uno algo para contar. También lo veía Felipe Piña en un programa el sábado por la noche hablando de Belgrano y de la creación de la bandera. Y de la bandera nos vamos al Teatro Luis.